¿Alguna vez has escuchado qué es la merciología o de qué trata? ¿Has escuchado esta palabra alguna vez en tu vida? Bueno, puede que no, puede que sí, pero si te interesó, este es tu video. Yo soy Scarlett, alumna de la Universidad Tecnológica de Tijuana, y mi equipo y yo venimos a presentarles lo que es el tema de la merciología. El objetivo de este video es recapitular todos los aspectos más importantes de la merciología como materia en clasificación de mercancías. Se pretende mostrar la evolución al paso del tiempo desde sus inicios hasta el día de hoy, tanto en México como en el sistema armonizado. Esperamos que este video sea de su interés, que les agrade y sin más, comenzamos. Historia de la merciología. Comencemos mencionando que la merciología es la disciplina que estudia las mercancías, atendiendo el método de obtención, estructura, proceso de elaboración, así como función o diseño. El estudio merciológico parece ser un término que nos complica la vida, pero no. Merciología es aquella ciencia que se encarga del estudio de las mercancías y su aplicación en el análisis de la información, permitiéndonos ser lo más asertivos posibles en su identificación y en su reconocimiento. De esta forma, el camino de determinar el único código arancelario se hace más simple de lo que podamos pensar. Ahora bien, ¿cómo surgió la merciología? Esta ciencia nació en los países de habla germana, a fines del siglo XVIII, como una respuesta a la necesidad de dar un carácter unitario y sistemático al conocimiento de las mercancías. Uno de los primeros que habló y dejó escrita la palabra merciología, en el sentido en que hoy en día entendemos, fue Karl Marx, quien en el primer capítulo del libro El Capital de 1867 la define como la disciplina especial que se ocupa del valor de uso de las mercancías. El término también es originario del idioma alemán y posteriormente del italiano, como merciología o merciología, por el cual hoy es conocido. La palabra proviene del latín mercari, que significa comprar, y el griego logos, que significa estudio o tratado, y esta es la ciencia que estudia las mercancías. Entrando en el siguiente punto, sobre cuál es la legislación que nos rige en México en cuanto a comercio exterior, pues es la Ley de Comercio Exterior, la cual regula las facultades del Ejecutivo en materia de aranceles, importaciones y exportaciones, manejo de negociaciones comerciales internacionales y las facultades de la Secretaría de Economía relacionadas con las reglas de origen de las mercancías, así como prácticas desleales de comercio internacional. Ahora, profundizando un poco más en el tema, tenemos lo que es el sistema armonizado. Este fue implementado por la Organización Mundial de Aduanas, es decir, la OMA. Pues dada la necesidad de unificar la nomenclatura de todos los países y de esta manera facilitar el comercio internacional. Es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos, elaboración de reglas de origen, así como fines estadísticos. La estructura del sistema armonizado está dada por 21 secciones con 97 capítulos y se encuentra ordenada de tal manera que primero, iniciando por las secciones, estas están en números romanos de forma progresiva y comprenden los grandes grupos de mercaderías, desde las menos elaboradas hasta las que poseen un mayor valor agregado. El texto de las secciones determina el lugar donde se agrupan ciertos tipos de mercaderías. Luego de las secciones, tenemos a los capítulos. Estos son el resultado de la división de las secciones. Están denominados por números arábigos de orden progresivo. Su orden está establecido desde lo más simple a lo más complejo y elaborado. Los capítulos comprenden el primer par de dígitos en la fracción arancelaria. Después tenemos a las partidas. Las partidas son la división de los capítulos y se identifican por dos dígitos que continúan a los dos dígitos del capítulo. Es decir, las partidas son el segundo par de dígitos en la fracción arancelaria. También se expresan en números arábigos. Luego,
tenemos a las subpartidas. Corresponden a la división de la partida a nivel de 6 dígitos. Podemos encontrar la apertura con un guión y 2 guiones, utilizados para dar una mayor especificación en la codificación. Estos pues son el tercer par de dígitos en la fracción arancelaria. Luego de esto tenemos a las notas legales. Estas detallan el contenido y alcance de las secciones, capítulos o subpartidas. Ayudan a llegar a una correcta clasificación arancelaria. Estas pueden ser de 4 tipos: incluyentes, excluyentes, limitativas o definitorias. Junto con las reglas generales interpretativas, estas son la justificación legal de la clasificación arancelaria. Finalmente, tenemos las notas explicativas. Estas son un conjunto de notas para poder interpretar la nomenclatura, pero no tienen un carácter legal. Es importante mencionar que el sistema armonizado internacional consta de 21 secciones con 97 capítulos, pero en México contamos con 22 secciones y 98 capítulos, y que a diferencia de la nomenclatura internacional, que son 8 dígitos, en México actualmente son 10. Es decir, el primer par de dígitos es el capítulo, el segundo par, la partida, el tercer par, la subpartida, cuarto par, fracción, y el quinto par es el número de identificación comercial, es decir, el NICO. Es importante determinar las características de las mercancías a clasificar para poder agruparlas correctamente en la tarifa. Se llega a esa conclusión mediante una serie de preguntas que nos van guiando para poder clasificar correctamente. Las preguntas en cuestión son: ¿qué es?, ¿para qué sirve? Y ¿de qué está hecho? Estas son las 3 preguntas merciológicas base para poder determinar las características de las mercancías, de modo que con las respuestas podamos guiarnos dentro de la tarifa y clasificar mejor. Enseguida, clasificaré con ustedes una mercancía usando este criterio y obviamente respondiendo a las preguntas. La mercancía en cuestión es un ramo de orquídeas fresco, que se les presento, que tiene como finalidad fungir como ramo de novia. Respondiendo a las preguntas, primero, ¿qué es? Son flores de orquídea cortadas, pero aún frescas, es decir, no están ni encapsuladas, ni secas, ni en semilla, ni en capullo. Son flores que fueron cortadas con la finalidad de mantenerlas así, frescas. ¿Cuál fue el motivo? Es decir, ¿para qué sirve tenerlas frescas? En este caso sirve para fines estéticos, como complemento para la novia que usará el ramo. Y finalmente, ¿de qué está hecho? Analizando, son flores comunes, así que son plantas de reino vegetal, hecho de filamentos vegetales y nada más, puesto que la mercancía no ha sido manufacturada ni transformada, es decir, no ha llevado ningún proceso adicional, además del cultivo, el crecimiento obviamente y el corte. No ha sido manufacturada más allá de eso, por lo que sigue manteniéndose como una planta. Una vez respondidas las preguntas, vamos a determinar si se clasifica acorde a su materia constitutiva, es decir, por lo que está hecho, o por su uso o función, es decir, para lo que sirve. Teniendo en cuenta ese criterio, tenemos las dos opciones. Si se clasifica por su materia constitutiva, tomamos en cuenta todos los elementos que lo conforman, y si lo clasificamos por su uso o función, damos prioridad a la función que cumple y ignoramos un poquito los materiales. Por ejemplo, saliéndonos un poco del ejemplo del ramo, si tomamos por ejemplo un ventilador industrial que está hecho puramente de metal, no se va a clasificar el metal que lo conforma o el metal del que está hecho, sino que se va a clasificar el aparato completo, es decir, el ventilador. Se ignora y se excluye un poquito el material, en este caso el metal, y se toma en cuenta la maquinaria completa, además de obviamente el motor, los engranajes, el componente. Esa mercancía se clasificaría por uso o función. Por otra parte, por ejemplo, una manzana o un sándwich se clasificaría por materia constitutiva, ya que si bien ambos son alimentos y pues su función es obviamente alimentar y servir como comida, no lleva el mismo proceso y hay diferencias entre una y otra, por lo que ahí es determinante y es más importante considerar los elementos biológicos y físicos que lo componen, y en este caso se clasificaría por materia constitutiva.
Para el caso concreto de las orquídeas del que estamos hablando en este momento, vamos a tomar en cuenta el criterio de materia constitutiva, debido a que si bien puede ser otra flor o puede ser acomodado o puede tener un arreglo específico para cumplir como un ramo, no modifica sus características biológicas de ser una planta, de ser una flor, por lo que el valor principal es el de su materia constitutiva, y de ahí la necesidad de clasificarlo bajo ese criterio. Sabiendo toda esa información que ya analizamos, pasamos finalmente a la LIGE. Muy bien, en este momento nos encontramos ya en el documento de la LIGE, en su versión de diciembre de 2020, la más reciente, para apoyarnos al momento de clasificar nuestra mercancía. Lo primero que debemos hacer es leer los títulos en el índice, donde la primera sección lleva por título Animales vivos y productos del reino animal, cosa que no corresponde a nuestra mercancía, por lo que no lo saltamos. Pasamos a la sección 2, Productos del reino vegetal, que ya va más o menos dirigido hacia donde queremos ir. El primer capítulo que contiene esa sección 2 es el capítulo 06, Plantas vivas y productos de floricultura, siendo la floricultura esta ciencia de ornamentación de las plantas, específicamente de las flores y otras plantas que tengan que ver con fines estéticos para elementos decorativos, que pues va muy encaminado hacia lo que es un ramo o hacia lo que pretende fungir un ramo. Pasamos entonces a consultar las notas. Yo ya las consulté previamente para no perder tanto tiempo, y les adelanto que ninguna de estas notas explicativas ni nacionales aplica para esta mercancía. De igual manera, si gustan pausar el video y revisarlas ustedes mismos, pueden hacerlo libremente. Por otra parte, yo voy a continuar. Pasamos a leer las partidas. La primera, la 0601, nos habla sobre bulbos, cebollas, tubérculos, y desde el inicio sabemos que ahí no pertenece. Continuamos a la 0602, los demás plantas vivas, incluidas raíces, esquejes, injertos. Nada de eso, nos habla acerca de nuestra mercancía, por lo que pasamos hasta que llegamos a la 0603, que nos habla de flores, capullos cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. Esta partida contiene demasiada información, claro está. Sin embargo, nos tenemos que enfocar en 3 elementos principales que yo me tomé la libertad de subrayar con amarillo, que es flores, cortados y frescos, que cumplen con las características de nuestra mercancía que ya analizamos previamente, por lo que sabemos que aquí se ubica nuestra mercancía, y procedemos a seguir bajando. La subpartida 06031 nos habla sobre frescos, y para agregar el segundo dígito ya se agrega un tipo de flor, empezando por rosas, claveles, que no tienen nada que ver, hasta que llegamos a la 060313, que nos habla de las orquídeas. De ahí en adelante, desde la fracción hasta el nico, nos habla solamente de orquídeas, siendo la clasificación final la 06031301 con su nico 00. Reconocimiento físico de 3 mercancías. Retomando el punto anterior, a continuación se les presentarán 3 fichas técnicas de mercancías de los reinos animal, vegetal y mineral respectivamente. Estas se realizaron respondiendo las 3 preguntas básicas para el reconocimiento físico de mercancías, que si bien son preguntas muy sencillas, pueden llegar a causar un poco de confusión. Las preguntas son: ¿qué es? ¿De qué está hecho? ¿Y para qué sirve? El primer ejemplo es la miel natural. Esta es de origen animal y bueno, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es como tal la miel natural? Pues la miel es una sustancia que resulta de la recolección del néctar que hacen las abejas y de otras secreciones azucaradas de las plantas y colmenas. Cuando hablamos de miel natural nos referimos a esa sustancia viscosa y dulce que no tiene ningún tipo de añadido y que no ha sido sometida a ningún proceso industrial ni calentada por encima de los 43 grados. A continuación te voy a mostrar a qué me refiero con viscosa. Si se puede apreciar en la caída de la miel, por lo general es más lenta que el agua o que un jugo. ¿Por qué? Porque es viscosa, como su nombre lo dice. Es dulce. Probablemente la miel que yo aquí tengo es un poco más dulce de lo normal. Pues igual, porque es un tipo de miel que ya ha pasado por un proceso industrial, pero igual nos sirve como ejemplo. Siguiente pregunta, ¿de qué está hecha? Bueno, pues la miel está compuesta sobre todo por fructosa en un 38%, glucosa en un 31% y en agua en un 18%.
Además, esta suele contener sacarosa, maltosa y otros azúcares. La miel es una combinación de azúcares de origen vegetal con agua. Y ya. ¿Para qué sirve? Última pregunta. Pues la miel sirve para todo y más, para calmar la tos, para nutrir la piel, para aliviar los síntomas de la gripe, para curar las quemaduras y sí, también para endulzar los alimentos, que yo creo que ese es el principal uso que le damos todos. Y bueno, si bien si no te manejas muy bien con el sistema de clasificación arancelaria, te recomiendo que saltes esa parte, pero pues ya para las personas que estén un poco más familiarizadas con este sistema, pues te voy a decir dónde debería ir la miel natural clasificada. Pues la miel en este caso debería ir clasificada en la fracción 04090001, ya que esta como tal comprende la miel natural. Si gustas leer las notas, ahí te especifican que se refieren a miel natural, aquellas que no han pasado por ningún proceso industrial. Ok, el siguiente ejemplo que te tengo es la harina de trigo. La harina de trigo es de origen vegetal y bueno, pues comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es? Pues la harina de trigo es una especie de polvo suave y fino que se saca moliendo una variedad de semillas como maíz y el trigo, obteniendo un polvo rico en almidón. Y bueno, ¿de qué está hecho? La harina de trigo se obtiene de la molienda del trigo y su composición es de 62 a 67% almidón, de 9 a 14% proteínas, el 15% son de humedad, 1.5 a 2.5 azúcares, 1.2 a 1.5 grasas y 0.3 a 0.6 cenizas. Estoy segura que esos datos no te los sabías. Y ya, finalmente, pregunta, ¿para qué sirve? Pues la harina de trigo es un elemento estructural de las masas de pan y repostería. Tiene la capacidad de retener los gases producidos en la fermentación o por acción química o física. Y bueno, aquí te voy a decir dónde debe ir clasificada la harina de trigo. Igual, si no eres experto en este punto, te puedes saltarlo. Bueno, en el caso de la harina de trigo, se clasifica en la fracción 11010001, ya que comprende la harina de trigo o morcajo. Aparte, el capítulo 11 indica que reúne a los productos de molinería. Si retrocedemos un poco, igual nuestra descripción nos dice que el trigo, la harina de trigo se obtiene de molienda del trigo. Y bueno, ya como tal, la última mercancía de la que te hablaré, pues no te la puedo mostrar aquí como físico, así que te voy a poner por aquí unas imágenes. Y bueno, la última mercancía de la cual te hablaré es el gas licuado de petróleo. Este es de origen mineral. Y bueno, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es? Pues el gas licuado de petróleo es una mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo, los que a temperatura y presión normales se encuentran en estado gaseoso. Se convierten en licuado luego que se les aplica cierta presión y luego se pasan por el proceso de licuado. Pueden ser almacenados por lo general en cilindros, así como te lo estoy mostrando en estas imágenes, para que de este modo se pueda facilitar su transporte y su uso, ¿no? Y bueno, siguiente pregunta. ¿Para qué sirve? Bueno, el uso más común del gas licuado es en el área doméstica, pues es el gas que utilizamos en nuestra casa para cocinar o para generar calor. Sin embargo, pues en los últimos años se ha demostrado la eficiencia de su uso en otros sectores. Por ejemplo, como en el sector transporte y en el área industrial. ¿De qué está hecho? Los principales hidrocarburos que forman parte de la composición del gas licuado de petróleo son el butano, el propano, el isobutano, el propeno y el buteno. Y bueno, finalmente te daré su clasificación arancelaria. Pues el gas licuado de petróleo se clasifica en la fracción 27111101, ya que comprende el gas natural. Si bien la partida nos indica que se trata de gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos, el gas de petróleo también es conocido comúnmente como gas licuado de petróleo. Para demostrar la importancia de la merciología, les vendré mostrando dos mercancías muy parecidas entre sí. Primero tenemos la vaca lechera. Esta tiene un tamaño relativamente grande, de precocidad mediana, esqueleto fuerte, músculos no muy desarrollados, de ubre desarrollada, pelaje overo negro bien definido con manchas negras. Hay algunas vacas que se ven muy blancas y hay vacas que se ven muy manchadas de negro.
pero siguen siendo vacas lecheras. Este tipo de razas son las más explotadas en todo el país y en todo el mundo. Tienen una exigencia muy alta en el medio ambiente y respecto a su alimentación. Y su clasificación arancelaria es Sección 1, Animales vivos y productos del reino animal, capítulo 01, Animales vivos, partida 0102, Animales vivos de la especie bovina, subpartida 0102.29, los demás, y fracción arancelaria 0102.29.01, vacas lecheras, con el NICO 00. Ahora bien, pasamos a esta vaca. Probablemente los amantes de la carne la conocen, que es vaca Wagyu, proveniente de Japón. Es una raza mediana, cornada y cuya principal característica es su carne marmoleada. Este marmoleo es altamente hereditario y al nacer tienen un bajo peso, por lo tanto el parto en las vacas de este tipo no es tan riguroso, tan problemático. Como se pueden ver, las dos son vacas, pero son muy distintas entre sí, ya que lo que son, qué son y cuál es su función son muy diferentes como mercancías, al igual que su clasificación arancelaria, pues la de la vaca Wagyu es Sección 1, Animales vivos y productos del reino animal, capítulo 01, Animales vivos, partida 0102, Animales vivos de la especie bovina, subpartida 0102.29, las demás, y fracción arancelaria 0102.29.02, con pedigrí o certificado de alto registro, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 0102.29.01, con NICO 00. Sí, son parecidas, vienen en la misma sección, en el mismo capítulo, la misma subpartida, pero diferente fracción arancelaria. Estaré hablando sobre la importancia de las competencias, habilidades y perfil deseado de una persona clasificadora. De igual manera, les estaré hablando sobre dos problemas que se pueden llegar a tener al estar clasificando de manera incorrecta una mercancía. Bien, ser un buen clasificador requiere mucha práctica, paciencia, habilidad, experiencia y sobre todo paciencia. Esto debido a que de simple vista ya podemos decir, oh, esta mercancía es X. Y si nosotros llegamos a clasificarla en una mercancía que no es, estaríamos omitiendo una de las competencias de un clasificador, que es la vista. ¿A qué me refiero con la vista? Que es aquella persona que pueda ver una mercancía y darse una pequeña idea de dónde podría entrar dentro de su fracción arancelaria. Bien, ¿y qué pasa cuando no clasificamos una mercancía de manera adecuada? ¿Qué pasa cuando nuestro clasificador o nosotros clasificadores no tenemos aquella competencia, habilidad o el perfil deseado? Bien, nos podemos llegar a equivocar más de una vez en una clasificación mercantil. Bueno, una mercancía, si se clasifica de manera errónea, podremos llegar a pagar una multa por impuesto omitido. ¿Y por qué un impuesto si solamente es una simple mercancía? Bueno, cada mercancía lleva su impuesto. Y si se clasifica una mercancía de manera errónea, este impuesto se está omitiendo y se le está dando un impuesto que no es. Y es algo que se debe prevenir al momento de clasificar mercancías. Otro error que nos puede llegar a pasar es que al clasificar una mercancía, nosotros estaríamos en el riesgo de que se nos embargue la mercancía de manera parcial o total, y es algo que queremos evitar. De igual manera, sí, parece que un puntito o un número erróneo no puede causar mucho daño, pero son multas que nosotros tenemos que pagar, ya sea por impuesto omitido, por la mala clasificación de esta mercancía, y de igual manera, en casos mucho más mayores, podríamos ir a la cárcel por una clasificación errónea de una mercancía. Y es algo que debemos evitar. Por eso es de suma importancia que nuestra persona clasificadora posea cada habilidad, competencia
y perfil adecuado, el cual es que sea responsable, que tenga experiencia en el área clasificadora, que sepa de la ley aduanera y que tenga la paciencia para estar verificando que esa mercancía que él añadió, que esa fracción corresponda a dicha mercancía. Para concluir, podemos destacar que la merciología es de enorme importancia para las operaciones de comercio exterior, ya que al conocer la identidad de las mercancías, su naturaleza, modo de obtención, estructura, proceso de elaboración, función, diseño y uso, se logra obtener una correcta clasificación arancelaria de los productos en la nomenclatura, la cual es útil para aspectos fiscales, negociaciones comerciales, determinación del origen de la mercancía y políticas comerciales, aplicando así políticas de gobiernos extranjeros, como cláusulas de salvaguarda, contingentes o cualquier otra, que permita proteger la producción nacional o asegurar el abastecimiento apropiado de la mercancía y para el correcto cobro de los impuestos. Agradecemos su atención y esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a conocer más sobre el tema en merciología y a estudiar la carrera en Ingeniería en Logística Comercial Global en la Universidad Tecnológica de Tijuana, donde se pasará primero por un TCU en Operaciones Comerciales Internacionales. Aquí es donde conoceremos muchas de las bases que se necesitan para la correcta clasificación de las mercancías, importaciones y exportaciones de diversos materiales, siendo esta una carrera muy importante para el área de comercio internacional y comercio exterior. Gracias por su atención.